Ajá, aquí estamos de regreso, es domingo, ojo, ¿qué les digo yo siempre los domingos? Que es día de introspección, espiritualidad y familia, pendientes. Domingo 23 de febrero, ¿de qué año? Del año 2025. ¿Después de quién? Después de miren, ¿ve? Después de Yeshua, Jesucristo. Mucha luz, mil bendiciones, buena vibra. Vamos a darle a la campanita, ¿ves? A la campanita. Les recuerdo que yo grabo los sábados, pero estamos saliendo hoy domingo 23 de febrero. Este programa va a estar súper interesante porque por primera vez voy a entrevistar, a platicar, a charlar, más que una entrevista, una charla que voy a tener con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Qué nombre tan bonito, ¿verdad? Blanca Rosa. De verdad que sí. La magistrada está en Caracas, en esa jungla. Ahora mismo fuera de cámara le estaba diciendo qué difícil debe ser estar allá con esa energía, ¿no? Y esa mala vibra. Pero bueno, la magistrada es una mujer, una dama espiritual. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes con ella hoy. Fíjense algo, ¿no? No se olviden de seguirnos en las redes sociales, no se olviden también de suscribirse aquí a la plataforma Factores de Poder y de seguirme a mí en mis redes sociales. Se agradece, como siempre les digo, dar like, comentar, es necesario para el algoritmo, no es un capricho, ¿ok? Bueno, antes de darle la entrada a la magistrada, vamos a leer una breve semblanza de ella, ¿verdad? Fíjense, magistrada Blanca Rosa Mármol de León, nació en Caracas, abogada, política, docente, escritora, ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, de ese Tribunal Supremo de Justicia que hoy en día ha sido secuestrado por las mafias narcocriminales, terroristas y genocidas, ¿no? Qué difícil debe ser para una magistrada como la doctora Blanca Rosa tener que experimentar en carne propia la destrucción total del Estado de Derecho en su patria Venezuela, ¿no? Fíjense, comenzó sus estudios de Derecho en la UCB en el año 68. Al graduarse como abogada, hace su posgrado y obtiene el título de especialista en ciencias penales y criminológicas, además de una licenciatura en la máxima casa de estudios en la UCB en 1983. Ha recibido distintas condecoraciones y reconocimientos. También fue miembro de la Sociedad Venezolana de Estudios Penales, de la Sociedad de Amigos del Derecho Penal. Forma parte del bloque constitucional de Venezuela. Interesante eso. Allá hay varios miembros que voy a colocar en pantalla en unos minutos. Y también la magistrada es miembro activo de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Bueno, como decimos en Maracaibo, casi nylon. ¿Ah? Vamos a darle la entrada entonces a la magistrada Blanca Rosa Mármol de León desde Caracas, Venezuela. Magistrada, mil bendiciones. Dios me la bendiga. Mucha luz. Gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Amén, amén. Gracias a ti por la invitación y saludos a la audiencia. Magistrada, como le dije, esto está saliendo hoy domingo 23, aunque lo estamos grabando el sábado. Hay que aclararlo. No vaya a pasar algo muy estrambótico y digan Roberto Olivares y la magistrada son locos. Hicieron un programa el domingo y no lo mencionaron. Yo siempre aclaro eso, ¿verdad? Tienes razón. Tienes un buen punto ahí. Así es. Bueno, magistrada, vamos a darle chola a esto como me gusta a mí. Fíjese, ya hice su breve semblanza al inicio. Yo creo que sus credenciales la preceden, su reputación, todo el mundo sabe quién es usted. Usted ha sido una de las pocas mujeres de leyes que aguantó el chaparrón hasta que la sacaron. No pudo más. Gracias a Dios, está con buena salud y libre. Está libre, gracias a Dios. Entonces, sí. Yo me decidí a buscarla por medio de nuestro amigo en común, que no lo vamos a decir para dejar la intriga. Vamos a saludarlo a él. Que yo dije, la voy a buscar y entrevistar por primera vez porque es una persona de peso, de legalidad, de leyes, y está al mismo tono que yo, por lo menos en este aspecto,
tan extraño del presidente electo Edmundo González Urrutia, que no se termina de juramentar, y hay personas también de leyes que dicen que no se debe juramentar, pero usted y yo pensamos que sí se debe juramentar. Por ahí voy a arrancar, voy a colocar en pantalla, antes de que usted comience a argumentar, lo siguiente. Fíjese, esto es de su autoría, lo que voy a colocar en pantalla. Un mes ha pasado desde la fecha en que Edmundo González Urrutia debió juramentarse de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional. No lo ha hecho. No dimos nuestro voto para que el presidente electo decidiera cuándo juramentarse. Que me devuelvan mi voto, dice la magistrada. Yo estoy de acuerdo con ella. También usted escribió en sus redes sociales: para quienes no me han oído o leído antes, Edmundo González Urrutia debe juramentarse en el exterior ante el TCJ legítimo en el exilio, en la sede de un organismo internacional como la OEA o en una embajada de Venezuela, y en ese mismo acto, con María Corina conectada telemáticamente, nombrarla y juramentarla como vicepresidente. Y por aquí, creo que hay otro más de usted, si no me equivoco. No, ok. Entonces, ya ahí está servida la mesa. ¿Qué nos quiere decir, magistrada? Adelante. Sí. Yo dije ese devuélvanme mi voto de una manera muy sincera, como yo creo que tú lo interpretaste, porque uno siente que se perdió, porque si ha pasado más de un mes y todavía nosotros estamos en ese plan de que nombran a Edmundo González en todas partes como presidente electo, entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es eso de presidente electo? Es un eufemismo, por no decirle sedicente presidente. Podría interpretarse así, porque parece que no se atrevieran a decirle presidente a secas, que es lo que es, porque es nuestro presidente, el que se ganó una abrumadora mayoría en las elecciones. Entonces, eso nos lleva a que nosotros votamos. María Corina hizo un trabajo maravilloso en la bueno, no solamente en la campaña con todas las dificultades que nosotros conocemos, ¿verdad? Que tuvo que ser a pie, que no pudo usar aviones, que le pusieron obstáculos hasta para pasar los ríos, hasta el Curiara, tuvo que viajar. Bueno, realmente fue una campaña admirable, diría yo. Y ella después se aseguró de tener la prueba de esa votación. Y por eso está en el mundo entero en este momento y nos creen porque lo probamos. Y cosa que no pudo hacer el régimen cuando proclamó como presidente a Maduro. Ahora bien, después de que se hace todo ese gran esfuerzo y que toda la población se involucró, pues yo digo toda porque fue casi toda, ¿no? De acuerdo, y los de afuera no pudieron votar. Correcto. Entonces, hemos entrado como en una especie de parálisis, en que lo que se siente aquí, Roberto, es una ansiedad muy grande. La gente tiene una gran decepción porque siente que se perdió el esfuerzo, para decirlo en pocas palabras. Sienten que se perdió el esfuerzo. Y bueno, yo no sé cómo lo sentirá María Corina. Por ahí leí o entendí que ella está de acuerdo con que no se juramente todavía Edmundo González. Edmundo González ha dicho que lo hará cuando estén las condiciones dadas para eso. Y bueno, la Constitución no habla de eso. Eso no está en ninguna parte en la Constitución. Ok, vamos ahí. Ajá. Vamos ahí. Constitución. Yo le voy a decir algo. Yo, para mí y para millones de venezolanos, esta Constitución, la llamada bicha, ¿verdad? Que ya va a ser reformada, que por ahí usted escribió que 80 artículos reformados, no es una reforma, es una nueva Constitución, no, ¿ok? Muy bien, usted. Entonces, yo nunca he aceptado esta Constitución llamada la bicha porque fue derogada la Constitución del 61 de manera ilegal. Pero bueno, no entremos ahorita en ese punto porque yo sé que usted también está de acuerdo con eso. Pero aquí hay otro, claro, aquí hay otro, mire, esto también lo puso usted. Nuestro derecho a elegir nos ha sido conculcado 2 veces por el régimen al ser desconocidos los resultados del 28 de julio y por la oposición al no juramentarse el presidente electo, como le llaman por no haberlo hecho. Uno juramentándose y otro no juramentándose. Y usted me envió hoy tempranito esto. Vamos a leerlo, artículo 231.
el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Ok, aquí viene lo interesante. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia, que tenemos uno en el exilio. Adelante, por favor, magistrada. Sí, es el caso porque aquí no se puede, obviamente, y aprovecho tangencialmente para decirte que la gente aquí ha aceptado como casi como una fatalidad que no se puede juramentar Edmundo González, lo cual es cierto, pero lo aceptan porque no se puede juramentar aquí. Eso es verdad, porque venir a pretender que venga a juramentarse aquí, como algunos juristas han opinado, es como decir que tiene que venir a juramentarse a la silla eléctrica, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, está clarísimo que nos encontramos ante un caso de fuerza mayor. Claro. Es imposible que se juramente aquí. Siendo esa la situación, encuadra perfectamente en el artículo que tú acabas de leer, porque no puede juramentarse ante la Asamblea. Entonces nos queda el Tribunal Supremo de Justicia, pero no el que está aquí, que está en la misma situación de imposibilidad y además con la sumisión al régimen porque tiene una evidente falta de autonomía. Claro. Entonces están los magistrados que tú acabas de poner en pantalla, que son los magistrados legítimos, son los del Tribunal Supremo legítimo en el exilio, que debemos recordar que cuando fueron nombrados fueron perseguidos por el solo hecho de su nombramiento, tuvieron que irse al exilio por esa razón. Hasta ahora no les han reconocido ni siquiera en el presupuesto, tuvieron que arreglárselas por sí mismos para sobrevivir en condiciones realmente difíciles y sin embargo han cumplido su cometido. Entonces, tenemos esa posibilidad y por eso yo digo que puede y debe juramentarse Edmundo González Urrutia ante el Tribunal Supremo legítimo en el exilio. Y ahí no lo digo yo, no lo dices tú, lo acabas de leer en la Constitución. No en el exilio porque eso no estaba planteado en ese momento, pero sí ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es un juramento perfectamente válido. Correcto. Ahora, fíjense algo, vámonos ahora al meollo del asunto, al quid de la cuestión. Sí. Para nadie es un secreto, esto ya es público y notorio, que Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, que no se termina de juramentar, pareciese ser que ha sido secuestrado por los mismos corruptos del G4 que ya todos conocemos, pero en este caso en específico por Leopoldo López. Pruebas ya sobran. Esto se ha hecho público, yo lo denuncié, mi colega Patricia Poleo, etc. Entonces, esto está complicado, magistrada, porque no hay razón para que no se haya juramentado, mucho menos teniendo el apoyo de Estados Unidos con Donald Trump en este momento en la presidencia y teniendo en nuestro poder millardos de dólares congelados en países democráticos amigos que están a disposición del presidente electo, sobre todo cuando se juramente, ni siquiera designa un ministro de la defensa ni un alto mando militar, no pide públicamente una reunión con el presidente Trump y aquí hay cosas extrañas que hay que hablar y hay que decir, porque hemos llegado a este punto por precisamente muchos ser cómplices, no su caso ni mi caso, ni usted ni yo hemos sido cómplices de los corruptos del G4 ni de los partidos políticos. Pero, ¿qué está pasando y qué podríamos esperar, magistrada, con esta situación si se sigue dilatando? Sobre todo, Trump y sus asesores están molestos, para que lo sepa. Bueno, es muy importante lo que tú acabas de decir, porque una de las circunstancias que uno, o de las situaciones, mejor dicho, que uno observa, es que no dan ninguna explicación. No nos dan ninguna explicación para la no juramentación. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué no lo hace? Esa es la pregunta de todos los días, ¿por qué no se juramenta? La explicación es por qué no se juramenta aquí, pero no por qué no se juramenta allá, porque hubo esa presunta justificación de que tiene que ser ante los poderes públicos
aquí en la sede de los mismos en Caracas, lo cual es un supuesto negado y está impedido por fuerza mayor. Entonces, si no nos dan una explicación, es que vienen los pensamientos a que tú has hecho referencia, que la gente comienza a decir, bueno, ¿qué será lo que le impide la juramentación? Porque además empezamos a ver que los partidos políticos, y esto que voy a decir es odioso, yo lo sé, después de las primarias quedaron prácticamente eliminados y mucho más después de las elecciones, porque quedaron vueltos trizas. La ganadora abrumadora fue María Corina Machado. Entonces se produjo esta unidad que había durado hasta ahora, y digo había porque ahora parece entonces que hubiera dos posiciones. Después de que el señor tuvo que salir y tuvo que hacerlo, porque todos vimos como una embajada fue sometido a unas presiones tremendas y ya era un riesgo grande para él permanecer en el país, bueno, se tuvo que ir al exilio. Entonces, lejos de juramentarse inmediatamente, como todos esperábamos, hemos pasado ya más de un mes en esta situación. Esto es altamente negativo, no solo por esas cosas muy importantes que tú dijiste, de que no tenemos acceso a los activos fuera que tiene el país y que no ejerce el cargo y no da las órdenes correspondientes que debe dar, sino que es muy negativo porque se está perdiendo aquí en Venezuela el, la alegría, el entusiasmo por el logro, y es más, se está dando por perdido ese proceso electoral. Claro. Y mucha gente piensa que dentro de poco ya serán cuestión del pasado estas elecciones, que el Mundo González ya no figurará en pantalla, para decirlo coloquialmente, y que desaparecería muy dolorosamente el liderazgo de María Corina Machado. Entonces, en esa onda está el régimen y lo está capitalizando. El régimen capitaliza nuestra inercia, porque se han apresurado a convocar a unas elecciones regionales, se han apresurado a presentar un proyecto, como tú lo mencionaste, de reforma constitucional, que no es tal, y ese es un proyecto, y vale la pena decirlo, que cambia el sistema político venezolano, que nos saca de la democracia. Entonces, estamos en una situación de extrema gravedad. Venezuela se hunde literalmente ante una situación como esta, y de verdad creo que no es admisible esa conducta de no juramentarse. Tiene que juramentarse y no es potestativo, que es algo que me gusta también destacar. Esa juramentación no es potestativa, es absolutamente un mandato constitucional obligatorio. El juramento es obligatorio y está en la ley de juramento del funcionario público, que dice que para pasar a ejercer el cargo se juramenta el funcionario que ha sido electo. De manera que estamos en una situación que a veces lo digo de una manera que resulta chocante, y varias veces resulta chocante para ambas partes de lo que aquí vivimos, tanto para la oficialista como para la de la oposición, porque si a los venezolanos nos habría, y esta es la parte que nos gusta, nos hubieran dicho que íbamos a votar por un presidente que no se iba a juramentar, probablemente no habríamos ido a las elecciones, no habríamos Claro, votado. claro. Nadie hubiera aceptado una convocatoria en esos términos. Entonces, ¿qué pasa? Se ha producido como una especie de sorpresa posterior. Votamos en la absoluta convicción de que votamos por el presidente que se iba a juramentar, iba a pasar a ejercer el cargo. Fundamentalmente eso. Nadie pensaba si se juramentaba o no. Eso se daba por descontado. Votamos por un presidente que iba a ejercer el cargo. Y aquí estamos con un presidente que no ejerce. Claro. Ahora, lo más importante, hemos hablado ya muchas cosas interesantes, pero a mí me encantan los argumentos. Yo soy un periodista, politólogo y analista, que primero de todos esos títulos, que al final son inservibles porque lo que sirve es lo que es uno como persona, yo soy ciudadano y como ciudadano me encanta argumentar, no dar opiniones. Cualquier pendejo opina lo que sea. Entonces, Claro. usted aquí ha dado
uno de los argumentos más fuertes que yo he escuchado, y de esta parte de la entrevista voy a hacer un videoclip, porque no es potestativo. La Constitución le da un mandato. Primero el mandato se lo da el soberano, los ciudadanos al votar por él. Después la Constitución en el artículo 231, vamos a volverlo a colocar aquí, no es potestativo, tiene que juramentarse y punto. Si no lo puede hacer en Venezuela, lo tiene que hacer en el exilio, ante el TCJ del exilio, valga la redundancia. Tenemos la OEA, tenemos la embajada en Washington, etcétera. Entonces, ahí está el argumento. No es una opinión ni de usted ni mía. Entonces, Edmundo González Urrutia está violando la propia Constitución que supuestamente él y María Corina defienden. Ahí está el argumento principal. Ahora, lo segundo, magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Fíjese lo que voy a colocar aquí en pantalla, ¿no? Este es el bloque constitucional del cual usted es miembro activo. También están, bueno, ya falleció Román Duque Corredor, Cecilia Sosa Gómez, Alberto Arteaga Sánchez, Jorge Rosell Cehén, Pedro Rondón Haas, Blanca Rosa usted, Rubén Pérez Silva, René Molina Galicia, Nelson Riedi y Perkin Rocha, que en este momento lamentablemente está en las mazmorras de la tiranía narcocriminal, terrorista y genocida. Ahí está la bicha, ¿verdad? Y por acá está la exposición de motivos del proyecto de ley de juramento público que usted lo acaba de mencionar. Vamos a colocarlo en grande, en pantalla. El objetivo principal de esta ley es sustituir la antigua ley de juramentos publicada en Gaceta Oficial, número tal de los Estados Unidos de Venezuela, de fecha 30 de agosto del año 45, con la finalidad de actualizar su contenido acorde con los principios fundamentales que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en todo lo concerniente al ámbito de la función pública. Y después viene lo siguiente. Artículo 2. Todas las personas antes de ingresar al ejercicio de una función pública en el Estado deben prestar juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, fortalecer la democracia participativa y protagónica, honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación y ejercer sus deberes y responsabilidades con honestidad, lealtad, eficacia, eficiencia y transparencia. Ojo, voy a agregar algo más. Las costumbres, lo consuetudinario. Somos una nación caribeña de simbolismos. Necesitamos que se juramente el presidente electo. Adelante, magistrada, por favor. Sí, es una condición para el ejercicio del cargo, no para ser legítimo, porque legítimo indudablemente ya lo es por la votación abrumadora que tuvo de todos nosotros. Pero para el ejercicio del cargo tiene que juramentarse. ¿Por qué? Porque ese juramento es el compromiso de hacerlo, cumplir bien y fielmente con las obligaciones derivadas del mismo, como se suele decir. Además de eso, quiero agregar que te mandé la copia del proyecto porque no encontré rápidamente el definitivo, la ley definitiva, pero fue aprobada así como la acabamos de leer, para que lo sepan. Entonces, si eso es así, ¿cómo se puede justificar el no cumplimiento con esa obligación? No hay manera. Y además ratifica, que fue por lo que tú lo estabas refiriendo, que no es potestativo, no es que voy a esperar el momento oportuno, cuando estén dadas las circunstancias, para juramentarme, porque nosotros le dimos un mandato que es obligatorio. Ese es un mandato obligatorio, no es de cumplimiento potestativo, aleatorio. No está en sus manos, en otras palabras, decidir cuándo se juramenta, porque de la manera que lo estamos viendo, es como que si nosotros le hubiéramos dado un poder amplio y suficiente, ¿verdad? Como decimos los abogados, cuanto en derecho se requiere para que se juramente cuando lo considere procedente o conveniente. Esa no fue la situación. Nosotros votamos por él para que comenzara de una vez a ejercer como presidente de la República. Así es, así es. Ahora fíjese, artículo 187. Vamos a meternos ahora en aguas más profundas, como me gusta a mí. Okay. Cuando Guaidó, que por respeto a usted me voy a portar bien hoy, como se lo prometí. Ah, qué bueno. Juan Guaidó, el expresidente interino, cuando tuvo todo el apoyo de más de 100 países, sobre todo de Donald Trump, lo llevaron a la Casa Blanca, al Congreso, etcétera, etcétera.
Se habló del artículo 187. Vamos para allá, vámonos a las aguas profundas, como me gusta a mí. Aquí vamos a colocar en pantalla. Estos son 3 mosqueteros, Guaidó, Julio Borges y Carlos Vecchio, que le dijeron a Donald Trump en persona en la Casa Blanca: no queremos intervención militar. Ya eso es historia, eso fue así. Continuamos, fíjese esto, magistrada. Juan Guaidó insinúa una posible intervención militar extranjera en Venezuela. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque ese es el artículo 187, numeral 11. Continuamos, fíjese lo que voy a colocar aquí. Continuamos en aguas profundas, Guaidó anuncia gira por Venezuela, asegura que el artículo 187 será activado cuando llegue el momento. Siempre ese es el cuento de esta gente. Fíjese que ahora la juramentación del mundo es cuando estén las condiciones dadas. Guaidó decía cuando llegue el momento. Siempre nos salen con una vaina rara. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países, presidente interino de Venezuela, insinuó este sábado a dar un paso, posible intervención militar extranjera. Por supuesto, vamos a invocar el 187, dijo Guaidó, dirigiéndose a una multitud en el suburbio de Los Teques, en Caracas. Es bueno hacer esto, rememorar, recordar muy bien dónde estamos y para dónde vamos. Ahí está, artículo 187, numeral 11 de la Constitución, otorga a la Asamblea Nacional, de la cual Guaidó es presidente, el poder de autorizar la operación de misiones militares venezolanas en el extranjero, misiones militares extranjeras dentro del país. ¿Qué es lo bonito de esto? 2 cosas, magistrada. Primero, hay una Asamblea Nacional del 2015 que, aunque por ahí se están peleando y está llena de alacranes, supuestamente todavía está vigente y la reconoce la comunidad internacional. Entonces, si se juramenta al mundo, que ya usted lo ha explicado, no es potestativo, se lo exige la Constitución, hay 2 maneras de que tropas extranjeras entren en Venezuela, aunque a mucha gente no le gusta este tema. Tenemos el apoyo de Trump y los Estados Unidos. La primera, artículo 187, numeral 11. La segunda, el presidente puede decretar un estado de excepción, de conmoción nacional, firmar un decreto presidencial, orden ejecutiva, como se le dice en Estados Unidos, negociar con Donald Trump y hacer lo que se tenga que hacer, ya sea disuasión militar, que es a lo que yo apuesto, un ultimátum, disuasión militar de Estados Unidos, o si ellos se ponen brutos, bueno, Estados Unidos tendrá que entrar, etcétera. No sé cómo será el proceso, pero se puede hacer si se juramenta Edmundo González, repito, artículo 187, o él mismo declara conmoción nacional, etcétera, etcétera. Entonces, magistrada, adelante. Sí, sí, las atribuciones del presidente, bueno, son amplísimas, están ahí enumeradas en ese artículo 187 que tú acabas de referir, y esa sería, vamos a decir, la medida más extrema a la que nos veríamos obligados a enfrentar. Ahora, bueno, es decir que él también ha dicho, el presidente, bueno, yo le digo presidente que nosotros elegimos, que él él lo que ha anunciado es que venía a juramentarse en Caracas, en Venezuela, y a encargarse del ejercicio del cargo aquí. En ese caso, él entraría, también lo habló, acompañado de representantes internacionales que le darían su respaldo, ¿verdad? Para lo que va a hacer es reclamar su derecho a estar en Miraflores, porque eso fue lo que nosotros decidimos. Entonces, la situación que nosotros tenemos en este momento es de desconocimiento de los resultados electorales. Los resultados electorales del 28 de julio fueron desconocidos por quien estaba desempeñándose y continúa desempeñándose en la presidencia de la República, es decir, por quien perdió las elecciones. Quien perdió las elecciones se encargó de la presidencia. Entonces, eso realmente es un estado excepcional, es un despojo que nos han hecho. Eso configuró indudablemente un golpe de Estado. Desconocer los resultados de las elecciones es un golpe de Estado. Entonces, si él puede decidir hacer realidad eso que ofreció y repitió hasta la saciedad, de venir acompañado de personalidades o de apoyo internacional y
presentarse a cobrar su triunfo, ¿verdad? Y podría estar acompañado de las fuerzas militares en ese caso como presidente de la República, o podría optar por esa otra situación que tú acabas de plantear, de pedir ayuda internacional para el rescate del país, para el rescate de Venezuela. Eso está entre las cosas que él podría hacer una vez juramentado como presidente. Ahí está. Sí, si usted y yo estuviéramos en ese cargo, ya Venezuela fuese libre. De eso no tengo ninguna duda. Entonces, la gente no es pendeja, magistrada. Ya son 26 años. La gente sabe muy bien lo que está Mucho ocurriendo en tiempo. este momento. Un Sencillamente, cuarto hay de intereses siglo, oscuros. Roberto. Un cuarto de siglo. Sí, bueno, 26 años cumplieron ahora, ¿no? En enero. 26 años. Ahorita en enero, imagínense. Entonces, Es algo increíble. repito, la gente no es pendeja, magistrada, y la gente sabe muy bien lo que está ocurriendo. Hay intereses ocultos que están manejando al presidente electo. Él no es un niño de pecho. O sea, cuando uno dice lo están manejando, lo tienen secuestrado, él tiene libre albedrío para sacudírselos y hacer lo correcto. No lo está haciendo. El otro hecho sumamente grave es que María Corina Machado es una dama valiente con ovarios de titanio, ¿verdad? Y María Corina, yo he tenido varias diferencias con ella, pero yo la he apoyado en esta gesta libertaria porque está dentro de Venezuela y repito, tiene ovarios de verdad. Y ella está perdiendo el liderazgo cada día que pasa. Ya usted lo estaba también mencionando. Lamentablemente, eso me preocupa Claro, muchísimo. claro, usted está dentro de Venezuela. Entonces, ya yo he dicho, María Corina, vete de Venezuela, ¿verdad? Negocien con Trump directamente la liberación de la patria porque no hay salida endógena interna, tiene que ser con ayuda internacional y tenemos al presidente Trump. Repito que él y sus asesores sumamente molestos porque, bueno, María Corina, Edmundo González Urrutia tienen puros asesores izquierdosos, ¿verdad? Medio comunistoides y no terminan de hacer las cosas como se tienen que hacer y lamentablemente hay mucha información que yo no puedo hacer pública, pero hay una molestia de verdad, hay una molestia, o sea, seria. Ahora, Trump y sus asesores por la seguridad nacional de Estados Unidos no van a comprometerla y en algún momento tendrán que actuar en Venezuela. El problema es que María Corina y el mundo parecen ser ahora un estorbo, lamentablemente. ¿Qué opina usted, magistrada? Sí, yo creo que las cosas se han venido complicando mucho porque todo parecía perfilarse a favor de que el final fuera lo que nosotros queríamos, que no es otra cosa que la recuperación de la democracia. Porque ¿por qué estamos luchando nosotros, Roberto? Estamos luchando por la recuperación de la democracia, por la reinstitucionalización de Venezuela, por la independencia de poderes. Eso es lo que nosotros no tenemos, es lo que perdimos. Y es lo que aspiramos a recuperar con esta elección de el presidente Edmundo, la alternabilidad en el ejercicio del poder. Él es la representación de eso. Elegimos otro presidente, o sea, de la mayor importancia. Entonces, ahora uno ve de pronto, como tú señalas, que acompañan a Edmundo González gente que estaban, vamos a decirlo, no sé cómo llamarlo, de la vieja política o de la vieja élite política que lamentablemente no supo llevar las cosas por el camino correcto porque nosotros hemos estado luchando por este rescate de la democracia todos estos 26 años y nosotros hemos agotado todos los recursos que la Constitución tiene para hacer eso. Y a mí por eso muchas veces me veo obligada a decir, nosotros llegamos, Roberto, al final de la Constitución. A nosotros se Claro, nos acabaron los artículos de la Constitución, claro. porque los hemos usado todos. Usamos el referéndum revocatorio, usamos la consulta popular, usamos las elecciones, usamos todo lo que se puede hacer para lograr recuperar la independencia de los poderes y lograr nombrar un nuevo presidente y siempre con un Consejo Nacional Electoral sometido, pues fuimos burlados en nuestras aspiraciones. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ante una situación en que se ve mal, diría yo,
que de nuevo aparezcan los que antes no supieron llevarnos por el camino correcto. Porque entre otras cosas, yo creo que es bueno recordar aquí que cuando a Guaidó lo eligieron presidente en la Asamblea, lo pusieron presidente con un abandono del cargo presunto que yo nunca compartí, porque el hombre estaba ahí y decían que había abandonado el cargo. Era una ficción jurídica. Bueno, él era a la vez presidente de la Asamblea y presidente de la República. Eso no puede ser. Tú no puedes ser presidente del Legislativo y presidente del Ejecutivo al mismo tiempo. Y eso fue un lastre que le tocó a él llevar durante todo ese tiempo porque no tuvo la independencia para actuar como pudiera haberlo hecho. Él pudo haberse descargado de eso renunciando a la presidencia de la Asamblea y quedándose como presidente. Y habría podido hacer el papel que le correspondía en el exterior, quizá lo que estamos esperando ahora del mundo, pero no de juramentarse, porque ya se había juramentado en la Asamblea, pero sí de ejercer como presidente de la República. Entonces, eso lo señalo, porque nosotros hemos venido cometiendo error tras error, y parece que ahora estamos de nuevo en un error. El problema es que, claro, yo entiendo, usted tiene que cuidar las formas, yo no tengo que cuidar las formas. No son errores, es alevoso. Para ellos es más conveniente y financieramente, crematísticamente, más favorable mantener este sistema tiránico, narcocriminal, terrorista y genocida porque son partes fundamentales de este sistema. Eso es algo que yo no quiero pensar, eso es algo que yo no quiero pensar porque es inadmisible. Bueno, lamentablemente después de 26 años yo se lo puedo asegurar, pero no se preocupe que eso lo digo yo, no lo está diciendo. Usted sabe no, que... Sí, pero es doloroso, es doloroso, es doloroso. Ajá, es muy doloroso. Usted sabe que cuando hablé con nuestro amigo mutuo, yo le dije, ¿será que se va a atrever la magistrada que yo la entreviste? Porque a mí me tienen miedo. Solo viene para acá Ledesma, don Diego Arria y ahora usted y nuestro amigo mutuo, que no voy a dar el nombre. Todo el mundo me tiene miedo. Entonces, no se preocupe que porque eso será que le tienen miedo a la verdad, pero yo no le tengo miedo a la verdad. Ajá, yo siempre digo, con la verdad ni ofendo ni temo. Así es, así es. Mire, magistrada, lo que voy a poner aquí en pantalla, precisamente hablando de la verdad. Mire esto, interinato y la ayuda humanitaria. Las revelaciones de Mike Pompeo sobre el interinato de Juan Guaidó. Mire, ese Mike Pompeo, el exsecretario de Estado. Pompeo confesó que Estados Unidos entregó $1.000 millones al gobierno interino, es decir, más de, bueno, 1.000 millones, $1 millardo, ¿no? Sí. Estados Unidos le da a Juan Guaidó el control de las cuentas en Venezuela. Ojo con esto que estoy leyendo aquí. Estados Unidos destinará 52 millones para ayudar a fortalecer el gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela. Un gobierno interino de Guaidó gastó 150 millones de dinero público. Y continúo, todo esto es información pública. Secretario Pompeo anuncia 348 millones de dólares en asistencia humanitaria para los venezolanos. Continuamos. 2.5 millones recolectados en concierto, live, nunca llegaron al gobierno de Juan Guaidó. El cucutazo fue eso, ¿no? Congreso de Estados Unidos incluye 400 millones para Venezuela en apoyo a Juan Guaidó. Continuamos, avanti. Nuevas denuncias de corrupción en el entorno de Juan Guaidó en el exterior. Washington Post. Gobierno Guaidó agradece a Estados Unidos ayuda de 52 millones de dólares. Mike Pompeo. Trump contempló invadir Venezuela y entregó $1.000 millones de dólares a la oposición para ayuda humanitaria. Ajá. Candidato de Voluntad Popular avaló carta a favor de Alex Saab. Ese fue Superlano. Mal manejo de dinero, baja legitimidad y falta de resultados. Las acusaciones que complican a Juan Guaidó. Venezuela, Asamblea de Guaidó reconoce irregularidades en monómeros. Ay, papá. Monómeros en manos de Guaidó, $70,000 a empresa vinculada a madre de Leopoldo López. Dios santo, ayúdanos, Señor. Venezuela, un paso de perder SIDG, una catástrofe económica para el país en víspera de elecciones. Tengo más, pero no la quiero meter más en aguas tan profundas. Eso es una realidad. Todo lo que acabo de poner en pantalla es público. Eso lo ha dicho Mike Pompeo, lo dijo también el que fue secretario de Seguridad Nacional, Bolton.
el propio Trump en privado lo ha dicho, no los quiere ver ni en pintura, y por ese camino lamentablemente van el mundo y María Corina. Es una realidad. Esto no lo hace ningún periodista, lo hago solamente yo. Magistrada, adelante. Sí. Bueno, fíjate, yo comienzo por decir que el ejercicio de la función pública genera responsabilidad personal. Eso lo dice la Constitución. Entonces, cada quien tiene que hacerle frente a su responsabilidad. Las personas que aparecen nombradas en esas actuaciones, bueno, tendrán que rendir cuentas y se sabrá lo que era cierto, lo que no era cierto y, bueno, lo que era correcto o no. Este panorama es absolutamente desolador si nosotros pensamos en lo que tenemos, en lo que nos queda de Venezuela hoy en día, en cuanto estoy refiriéndome en este momento no solo a la parte del ejercicio de los poderes públicos y a la parte moral, sino a la parte económica, a la situación tan tremenda que vive nuestra población en este momento. Yo creo que a veces, por no vivir aquí, a lo mejor no se tiene la medida exacta de los niveles de necesidad que aquí se están viviendo, de las situaciones tan terribles de las personas cuando necesitan asistencia médica que no pueden obtener, de la terrible situación de la desnutrición, de las personas que no pueden, que no tienen acceso a los alimentos. Y eso para hablar de lo básico. No estoy hablando de la educación, ni tampoco vamos a ir más arriba a la independencia de los poderes públicos, y mucho menos la autonomía del Poder Judicial, que especialmente me duele. Ahora bien, no entiendo cómo se puede actuar de esa manera e ignorar esto que nosotros estamos hablando aquí, la situación de país. Esta es una situación de integridad moral, como tú dijiste. Esta es una situación de amor a su país y a los coterráneos, de solidaridad humana. Eso es lo que tenemos planteado aquí en Venezuela. Entonces lo digo ¿por qué? Porque esta oportunidad no se puede dejar perder. Y no se puede dejar perder con esta, no es actuación, sino ausencia de actuación. Porque el presidente, yo considero, él tiene la obligación de juramentarse, independientemente de quién lo rodee o lo deje de rodear, independientemente de lo que él pueda saber, digamos, de la parte legal o jurídica, porque él es un diplomático, no es un abogado, eso lo entendemos. Él tiene las maneras de informarse de qué es lo que corresponde hacer en derecho. Lo que corresponde hacer en derecho, ya lo dijimos aquí, es honrar la voluntad de los venezolanos, respetar, que es la parte otra que no hemos dicho. Dijimos que el mandato es obligatorio y eso forma parte de respetar el voto de los venezolanos. El voto de los venezolanos no se está respetando. Se está haciendo caso omiso de lo que nosotros hicimos, de lo que nosotros dijimos. Y es por eso que yo te decía al principio que la imagen que nosotros ofrecemos al mundo hoy no es la imagen de un triunfo como gloriosamente lo celebramos el 28 de julio. Lo que estamos dando es una imagen de derrota, porque es un presidente que le está dando la vuelta al mundo esperando la ayuda internacional y esperando la reacción de las Fuerzas Armadas, porque así lo han repetido. Entonces nosotros el día de hoy, después de haber hecho esa jornada heroica que hizo María Corina, estamos en lo mismo, estamos esperando la ayuda internacional y esperando la reacción de las Fuerzas Armadas. Estamos Eso peor, es, estamos sí, peor, estamos peor. Y le sí, voy a decir algo. Cuando el presidente electo Edmundo González Urrutia dice cuando las condiciones estén dadas, eso es una estupidez. Y lo digo así claramente porque las condiciones nunca van a estar dadas a nuestro favor si nosotros no las construimos y buscamos las alianzas necesarias. Lo que pasa es que no hay voluntad política. No es que pareciese que no hay, no. No hay voluntad política. Y ahí le coloqué en pantalla, se reunió con Karim Khan de la CPI, que es un tipo despreciable. Karim Khan está ahorita siendo investigado por acoso sexual, ¿verdad? Le han renunciado varios juristas de la CPI
entre ellos uno muy famoso chileno, en este momento se me escapa el nombre, porque es cómplice de genocidio, es cómplice de la tiranía criminal terrorista de Venezuela, y el Mundo González va y se reúne con él. Yo no sé quién lo está asesorando, porque además el tipo acaba de ser sancionado por Trump y los Estados Unidos, de manera tal, magistrada, que parece que todo lo que hacen es contrario al sentido común. ¿Quiere opinar sobre esto, argumentar? Sí, sí, porque tú lo acabas de decir correctamente, es un problema de sentido común, es un problema de razón, es un problema que tiene que enfrentarse de esa manera. Esa reunión con Karim Khan, yo te digo, a mí no tengo las palabras para describirte la molestia que me causó, porque es una persona que lleva años viniendo aquí a reunirse con los representantes del gobierno y no ha hecho absolutamente nada, teniendo, como tienen en la Corte Penal Internacional, unas pruebas abrumadoras, declaraciones de muchísimas víctimas de todo lo que aquí ha pasado y no avanza. Nosotros tenemos como una especie de maldición con eso, porque primero era la tal Bensouda, y me disculpan que lo diga de esa manera, y ahora entonces viene otra persona y caemos otra vez en la dilación indefinida y no pasa nada, la impunidad continúa, los procedimientos no avanzan y uno llega hasta a pensar si realmente se justifica la existencia de esa Corte Penal Internacional. No se justifica. Porque fíjese que a Netanyahu de una vez le sacaron la orden de captura. O sea, por eso Trump salió rauda. Claro. Nos sorprendió a todos. Entonces, yo creo que es de sentido común, es de integridad personal y es de compromiso personal el juramentarse y tomar de una vez por todas el mando en Venezuela, nombrar un gabinete, tener unos ministros de Relaciones Exteriores, Relaciones Interiores, tomar la jefatura de las Fuerzas Armadas, hacer las gestiones con los demás países, buscar el apoyo para Venezuela, recuperar esos activos nuestros que están en el exterior y utilizarlo para eso. No se puede esperar más para hacer eso, que es la obligación que tiene. Esa es la obligación que tiene. De manera que, ¿qué es lo que tiene que hacer? Juramentarse allá, como le hemos dicho, por vía telemática. Perdón. Repita eso de nuevo. Repítalo de nuevo lo que usted está argumentando, por favor. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Juramentarse, como hemos dicho, ¿verdad? En embajada o en la sede de la OEA. Tiene que hacer la designación y la juramentación de María Corina Machado como vicepresidente de la República para que de una vez por todas pueda empezar a actuar como tal y pasará lo que dije antes, el nombramiento del gabinete y buscar los activos, recuperar los activos que tenemos en el exterior, buscar la ayuda internacional, pero ya actuando como un jefe de Estado en ejercicio, como el presidente de la República que va a ser reconocido por todos, porque no le van a entregar los activos venezolanos en el exterior a él, porque el interlocutor sigue siendo Maduro. El interlocutor por parte de Venezuela es Maduro. Y nosotros vimos cómo vino un representante de Estados Unidos a hablar con él en relación a los deportados, a preguntarle si los recibía o no los recibía, y bueno, y salió todo ese asunto de Chevron y la renovación. Los rehenes exactamente, también. Exactamente. Claro. Entonces, no hablaron con el mundo, vinieron aquí a hablar con Maduro. Entonces, ¿qué mayor demostración que es? Entonces ya es hora de que el interlocutor válido por parte de Venezuela se manifieste, y ese es el Mundo González Urrutia. Claro, además que hay algo que muchas personas me han escrito. Roberto, ¿qué pasa si se muere el Mundo González? Porque es un señor que se ve golpeado de salud. Y es lo que usted está diciendo aquí. Caramba, juramentese, María Corina vicepresidenta, se llega a morir. Bueno, María Corina queda de facto como la presidenta, ¿verdad? Claro. Es hasta de elemental, digamos, precaución, y no es que nadie le esté diciendo la muerte, sino que le deseamos muy larga vida,
pero cuando se tenga una responsabilidad de ese calibre, hay que tomar precauciones. Por supuesto. Mire, antes de despedirnos, yo sabía que este programa iba a quedar, como decimos los maracuchos, pepiado el programa, pero no la voy a dejar ir sin tocar un tema sumamente álgido, okay, que yo me siento abandonado en este tema. Desde hace 8 años escribí un artículo donde yo explicaba que en Venezuela existe un genocidio atípico y no convencional, un exterminio, ok, masivo de la población, repito, atípico y no convencional. Ese artículo lo escribí hace 8 años. Yo desde hace 8 años le llamo tiranía, genocidio, etcétera. Ahora escucho a algunas personas medio a veces mencionar genocidio, también tiranía, entre ellas María Corina, no genocidio, pero sí tiranía. Y mira esto que voy a colocar aquí. Ok, esto es sumamente importante, porque desde hace 8 años yo estoy remando solo con esto del genocidio. Le voy a leer aquí las 5 variables. Quiero aclarar algo. Ya ustedes saben que la ONU es un organismo multilateral arcaico e inservible. Hay que eliminarlo, porque lo que hace la ONU es proteger dictaduras, tiranías, gobiernos totalitarios, pederastas, Agenda 2030. No me voy a ir más hondo que eso. Entonces, vamos a colocar aquí las 5 variables que la propia ONU, que eso es lo que hay, dictamina para que se pueda decir existe un genocidio en un sector específico, en una zona geográfica, en un país. Las 5 variables se cumplen en Venezuela. Ojo, miren. Matanza de miembros del grupo. En este caso es de todos los venezolanos. Se cumple. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Se cumple en Venezuela. Ya aquí se cumplen las 2 primeras variables de genocidio según la propia ONU. ¿Ok? Vamos para la tercera. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física. Se cumple en Venezuela. La tercera variable de la ONU para dictaminar que hay genocidio. La cuarta, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque estamos, creo que entre los 3 primeros países del mundo en donde no solo tenemos el peor sistema de salud, sino que precisamente las parturientas, los niños que acaban de nacer, los bebés que acaban de nacer, la mortalidad es, repito, entre las 3 primeras del mundo. Entonces se cumple la cuarta medida. Ojo, esto no son mis opiniones, estos son argumentos, lo que yo llamo argumentos, no opiniones. Ahora viene la quinta, ¿ok? Para dictaminar que se cumple genocidio en Venezuela según la propia ONU. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Ojo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. ¿Por qué existe eso en Venezuela? En Venezuela no solo hay trata de blancas, ¿ok? Se ha convertido en el epicentro de la criminalidad mundial. Hay una pederastia desatada. Están secuestrando niños venezolanos, se los llevan de Venezuela a otras latitudes. Esto hay que tener cuidado por YouTube, nos pueden censurar, no podemos ahondar en esto. Y hay traslado a la fuerza de grupos, de niños, de grupos, otros grupos, no solo en la guerrilla colombiana, hay guerrilla venezolana y hay niños menores de edad que cruzan la frontera solos porque han perdido a sus familiares, de manera tal que se cumplen las 5 variables en la ONU para dictaminar que hay genocidio. Adelante, magistrada, por favor. Sí, fíjate, estas descripciones de los delitos estos tan graves como el de genocidio obedecen a una tipificación muy estricta. Quiere decir que uno cuando va a ver cada supuesto tiene que tener probado todos y cada uno de los elementos que constituyen la acción que genera el delito. Es verdad que si tú lo ves así, matanza de grupos, bueno, sí, hay matanza de grupos, pero tendría que estar probado que está dirigido a esos grupos exactamente y de qué forma y todo lo demás. Eso habría que estudiarlo. Te estoy hablando para ponerme en el pellejo del juez que le toque considerar eso. Pero es evidente que sí, que hay una lesión grave, físicas y mentales, está por encima demostrado el sometimiento a condiciones de destrucción físico-mental, indudablemente. Y lo de impedir los nacimientos se produce como una consecuencia de las pésimas condiciones en que se desenvuelven nuestra vida
Y ese traslado de fuerza que tú dices de los niños creo que está más en la parte de los grupos estos irregulares. Sí es verdad que uno podría decir, leyéndolo por encima, cosa que no puedo hacer yo como juez que fui, Claro, presuntamente podría caerse en genocidio, pero eso sería algo que habría que estudiarlo a profundidad, porque como te digo, cada una de estas acciones que se enuncian requiere un estudio detallado de cómo y el cuándo y el quién y sobre todo el para qué. Porque puede ser que correcto, se produzcan como consecuencia o puede ser que sean la finalidad buscada especialmente. correcto, correcto. Maravilloso, magistral. No esperaba menos de usted. No esperaba menos de usted. Bueno, magistrada Blanca Rosa Mármol de León, le agradezco en lo más profundo de mi corazón y en toda la fibra de mi ser que haya compartido conmigo. Mañana domingo sale este programa, o mejor dicho, hoy domingo, aunque lo estamos grabando el sábado. Dios me la bendiga, Dios me la proteja. Si tiene alguna frase o alguna idea para cerrar, adelante. Sí, amén, amén. Muchas gracias por tu invitación. Ha sido muy buena la entrevista porque hablamos con la verdad por delante, que es lo más importante, decir siempre la verdad y actuar siempre de acuerdo con lo correcto. Y el mensaje sería para los venezolanos, concretamente, que perseverar es la orden. Perseverar es la orden. Y nosotros tenemos que seguir con el plan que tenemos planteado, que no es otro que la recuperación de la democracia. Y en vamos paso por paso. Y en este momento concreto, lo que tenemos planteado es que el presidente pase a ejercer la presidencia. Entonces, que sigamos luchando por eso, porque el presidente pase a ejercer la presidencia que en nuestra votación abrumadora nosotros le concedimos. Así es, doctora. Mil gracias. Dios me la bendiga y me la proteja. Mucha luz. Amén. ¿Sí? Hasta Amén. luego. Igualmente. Bye, bye. Excelente. Yo sabía que iba a tener esta charla magnífica con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. De verdad que estoy muy satisfecho. Qué bueno es saber que todavía quedan venezolanos de altura con ese currículum, ¿verdad? Que tiene ella. Y sobre todo con esa espiritualidad y sabiduría, ojo, espiritualidad y sabiduría. No es lo mismo el conocimiento que la sabiduría, y la magistrada tiene ambos. Tiene conocimiento, tiene sabiduría y es espiritual. Bueno, no me queda más que despedirme pendiente de mis redes sociales. Como siempre les digo los domingos, un día de espiritualidad, introspección, familia. Tengan fe, no una fe efímera, la fe de los argumentos. Yo siempre manejo argumentos, ustedes me conocen bien. Y no me voy a despedir sin colocar, obviamente, la imagen de Yeshua, de Jesucristo, ¿verdad? Esa imagen que yo siempre coloco al final de mis programas con la bandera de Venezuela, porque vamos a ser libres muy pronto, no lo duden, lo decretamos, como siempre les digo, decretado está la liberación de nuestra patria Venezuela, esa imagen tan bonita con un ciudadano venezolano, nuestra bandera de 7 estrellas. No se olviden que es muy importante visualizar y proyectar, sentir. Se viene la luz para nuestra patria, se viene la luz para nuestra patria Venezuela. Claro que sí. Mil bendiciones, buena vibra. Viene luz, campanita. Namaste. Epa, la prensa, la verdadera prensa, los verdaderos periodistas, los verdaderos comunicadores, somos la artillería de la libertad. Mil bendiciones para todos. Bye bye.